propugnar un tipo de pensamiento en especial, ¿verdad? Llamado el pensamiento racionalista. Nosotros creemos que la razón es la forma más importante, es uno de los fundamentos en los cuales se debe basar la sociedad. El pensamiento racionalista nos lleva a la idea de que, en base a la ausencia de evidencias de que Dios exista, entonces es razonable suponer de que esta entidad no existe. Básicamente es eso nomás, pero no es lo fundamental para nosotros el tema del ateísmo. El ateísmo es nada más que una consecuencia de una manera de pensar y de ver el mundo. Nosotros queremos ver que las cosas que pensamos acerca del mundo tengan conexión con la realidad, que no sean quimeras, que no sean pensamientos, que no sean meras expresiones de deseos acerca de la realidad. Nosotros queremos ver la realidad, queremos entender en qué consiste en verdad, cuál es la verdad que está detrás de todo. Tratamos de aproximarnos lo más posible sabiendo que la verdad, aunque nos topáramos con ella, no la reconoceríamos. Nuestra intención es hacer acercamientos tan cercanos como sea posible a la misma. Dentro de ese marco encontramos que las creencias religiosas, las creencias en cuestiones más allá del mundo material, no tienen asidero, no tienen razón de ser. Es básicamente eso. ¿Cuál es la posición tuya, por ejemplo, en particular, cuando normalmente se dice, ¿y quién creó todo esto? ¿Cuál es tu respuesta? No te digo que yo creo o no crea, sino ¿cuál es tu respuesta? Entiendo. Ese es siempre el argumento que se plantea, en el sentido de que se supone que decir Dios lo ha creado todo es una respuesta a la pregunta. La realidad es que nosotros partimos de un prejuicio cognitivo, en el sentido de que nosotros todas las cosas que suceden en el mundo las vemos como consecuencia de algo. Sin embargo, ampliando la visión del mundo, ampliando la visión del universo, en realidad, y esto es un hallazgo que fue confirmado por la moderna cosmología en los últimos años, en el universo continuamente ocurren hechos que no tienen causa ninguna. Es un prejuicio cognitivo el pensar de que siempre todas las cosas tienen que tener su causa. Un principio. Que tiene que tener su causa. Hay cosas que ocurren sin ningún motivo. Por ejemplo, el surgimiento de este universo lleno de estrellas, lleno de personas, lleno de vida, en este caso en la Tierra, ¿verdad? Esto ha ocurrido por razones meramente naturales. Tratar de explicar esto, tratando de explicar esto diciendo, hay un cierto Dios que dio origen a todo esto, ¿verdad? Y suponiendo que esa sí es una respuesta que pueda llenar las expectativas de una mente racional e inquisitiva, no se sostiene de ninguna manera, porque nosotros estamos diciendo que algo mucho más complejo todavía, una cosa mucho más extraña, que es una cosa que es capaz de crear todo este universo, surge de la nada. Básicamente, los creyentes, los que creen que un Dios lo ha creado todo, son los que en realidad dicen que de la nada surge algo mucho más complejo que lo que en realidad existe. Vamos a escuchar un poco al señor Martínez. ¿Qué dice usted respecto a todo esto? De hecho, que la Iglesia Católica nunca ha desechado la fe y la razón. O sea, la fe, por supuesto, es la base de toda religión, especialmente la cristiana, pero tampoco desecha la razón. Incluso hay una bella encíclica de Juan Pablo II que se llama La razón y la fe. Y en esa encíclica se inicia prácticamente diciendo de que la razón y la fe son como dos alas que se elevan hacia la madurez, tanto espiritual como racional. Y nosotros sabemos que Dios ha creado lo que Él dice que no creó, y por lo tanto también la razón. Y hay que utilizar ese don maravilloso de Dios. De ninguna manera podemos desechar la razón, al contrario, yo creo que la razón ha ayudado mucho a la religión, pero tampoco la razón puede dejar de lado la fe, ya que sería muy soberbio al decir Dios no existe. Si soy un ser racional, debería de preguntarme cómo surgieron todas estas cosas. Yo tampoco creo que surgió del Big Bang. Yo creo que un ser superior nos creó, y bueno, esa es seguramente la diferencia con los que se llaman racionalistas, pero sabemos que hay científicos, que hay gente muy racional que también cree en Dios. Así es que
No porque yo no crea en Dios, me creo más racional ni más inteligente que aquellos que creen en Dios. Bueno, tenemos un informe que queremos compartir con ustedes y luego nos dicen qué opinan. Este material es sobre religión. Hay una gran mayoría que reivindica la existencia de un Dios, un ser supremo, creador de todo lo que existe en el universo. Para esa gran masa de creyentes, Dios es también un ser divino y misericordioso. Un Dios que juzgará a todos a la hora del juicio final y concederá la vida eterna a quienes lo consideren su Salvador. Es decir, a través de su creencia en Dios, esos fieles serán recompensados con la continuidad de la vida en otra dimensión más allá de la muerte. Así como esa gran mayoría reivindica la existencia de Dios, también hay muchos que lo niegan. Para los negadores, Dios es una simple historia de ficción y no existe ningún elemento científico que pueda demostrar su existencia. Pero existe un tercer grupo intermedio, el de los que no aseguran ni descartan la existencia de un creador, llámese Dios, Alá o cualquier otra denominación que se le quiera dar. Es la vieja e interminable polémica entre creyentes, ateos y agnósticos. El tema ha dado lugar a las más variadas discusiones entre los filósofos a lo largo de los tiempos. Los creyentes tenemos que decirle al mundo que la cuestión de Dios no es una cuestión privada entre nosotros, como un club que tiene sus intereses y hace su juego. La verdad no es propiedad privada de alguien, sino que debemos hacerla conocer y compartirla con todos, dijo el Papa Benedicto XVI. En contrapartida, el filósofo italiano Paolo Flores d'Arcais dice que la gran diferencia en el debate entre los creyentes y los ateos es que el creyente está interesado en convertir al no creyente. En cambio, al ateo no le interesa convencer al creyente sobre la no existencia de Dios, ni tiene interés en que se pierda la fe. Y la polémica se extiende a la interpretación que tiene de la fe y la moral los creyentes y no creyentes. Benedicto XVI dice que no es fácil distinguir entre valores cristianos que solo pueden ser elegidos con la libertad de la fe y valores que afectan al fundamento de la dignidad humana. Por su parte, el filósofo Flores d'Arcais sostiene: si por fe se entiende una profunda pasión existencial por algunos valores, no se puede vivir sin fe. Pero si por fe se entiende una creencia religiosa, no es necesaria para dar sentido a nuestra existencia. La existencia de una ley natural como preceptos anteriores a las normas sancionadas por los hombres es uno de los temas que provoca fricciones frecuentes en el debate entre creyentes y ateos. El Papa dice defender decididamente la existencia de valores naturales que se sustraen al parecer y al arbitrio de las mayorías y que existen derechos que no pueden ser puestos en discusión por ningún gobierno. Sin embargo, para el filósofo Flores d'Arcais no existe ninguna ley natural. Dice que eso es absolutamente falso e insostenible. Y concluye con la advertencia de que la pretensión de identificar determinada moral con una ley natural trae consigo todos los riesgos de la intolerancia. Bueno, don José Tomás Martínez, ¿es verdad lo que dice este informe de que el creyente quiere, digamos, convencer al no creyente, al otro, incidir sobre la decisión del otro si creer o no en Dios? Dios mismo nos da la libertad, entonces ningún cristiano verdadero, yo hablo desde el punto de vista del cristianismo, no puede obligar a nadie a creer. De hecho, la fe para nosotros es un don de Dios. Si yo me voy a la iglesia, puedo ser solamente un ritualista, pero si esa fe penetra en mi ser, primero tiene que haber una conversión. Creo que la novedad del cristianismo se basa justamente en la conversión. Si yo digo ser cristiano, pero vivo mi vida apartado de Dios y por sobre todas las cosas de lo que Él pide, entonces la religión para mí es una religión alienada, no se basa en la realidad.
necesito una transformación, un cambio de vida, algo que me diga Dios existe, algo fuerte en mi interior que pueda transformar no solamente a mi persona, sino a mi alrededor, mi entorno. Entonces, ese cambio de vida puede ser el motivo para que muchas personas también cambien su vida y se acerquen a Dios. Si no ocurre eso, somos malos testigos de Dios. Evidentemente hay personas fanáticas que seguramente por la experiencia que han tenido quieren que todos se conviertan y que todos sean como Él y cometen el error de presionarle a los otros. Pero nosotros creemos que si Dios nos da esa libertad, también nosotros tenemos que dar esa libertad. Ahora, para nosotros es muy importante anunciar eso que hemos experimentado. Como dijeron los discípulos de Jesús, venimos a hablarle de lo que hemos visto y oído. Si yo no tengo esa experiencia, no puedo hablar de Dios. O hablaría de un Dios abstracto y mi religión se convertiría en un mero sacramentalismo o ritualismo, y eso no es el cristianismo. La evangelización que se suele... No son intentos de convencer a los no creyentes a creer. Es una oferta que se hace, por decirlo así, en términos hasta incluso económicos. Yo te ofrezco lo que yo tengo, y lo que yo tengo para mí es una riqueza. Si querés, aceptás. Si no querés, no puedo obligarte de ninguna manera. Pero sí tengo que hablar de eso que a mí me cambió la vida. Esa experiencia grande que yo he tenido, no puedo callar. Te puedo contar a vos y a la persona que se me acerca. Ahora, si esa persona dice, no quiero escuchar, yo tengo que ser respetuoso. ¿Usted no cree que alguien que no es creyente pueda tener las mismas virtudes suyas? Incluso puede ser mejor. Eso. Puede ser mejor. Pero eso no implica que yo no anuncie a ese Cristo que cambió mi vida, sencillamente por eso. Pero tiene que haber todo eso en un marco de respeto. Yo respeto las ideas de este señor, pero él no me va a llevar hacia su redil porque dice palabras bonitas. Lo mismo que yo, no puedo convencerle si él no quiere aceptar. No voy a poder convencer. Eso es básicamente diferente, eso es básicamente erróneo. Yo comprendo perfectamente que el señor José es inmune a las palabras que yo le pueda decir, a las razones que yo pueda aportar, porque él tiene una forma de pensamiento llamada pensamiento dogmático. El pensamiento dogmático es una forma de pensar que es inmune a las evidencias. Lo que es más escandaloso todavía, el pensamiento dogmático es inmune a que se demuestre que las creencias que se tienen son contrarias a las evidencias de las que se dispone. Es decir, él jamás va a creer nada de lo que yo le diga por buenas razones que yo aporte. Pero lo contrario no es cierto. Si el señor Martínez, si usted da las evidencias que corresponden, si usted me da razones para que yo crea en Dios, si entonces yo voy a dejar, por creo. Supuesto que se las puedo dar, las razones, no, pero me deja terminar para que voy a terminar primero la idea y después podemos hablar de cosmología si usted lo desea, con mucho gusto. Mire, si usted me da las evidencias, las razones, yo voy a creer en Dios, voy a dejar de creer lo que yo creo, voy a dejar de tener esta visión materialista del universo que tengo y voy a creer las cosas que usted dice. Ese es el pensamiento, esa es la forma en que se maneja un pensador crítico, el que rechaza todo tipo de dogmatismos, todo tipo de imposición de creencias, porque eso que usted dijo también acerca de la religión, de que es nada más que una oferta, de que Dios nos da la libertad para creer en Él o no. Bueno, yo no sé cómo pueda decirse que un Dios que básicamente me dice que si yo no creo en Él, cuando muera me va a mandar a un lugar lleno de fuego, un lago de fuego eterno, donde voy a ir a quemarme por el resto de la eternidad. No sé cómo pueda llamarse libertad a eso. Es algo absolutamente compulsivo. O creo o voy a pasar el resto de la eternidad quemándome en el infierno. Les pido por favor, porque si no nos van a quemar los jefes de piso. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida. Enseguida volvemos. Sus preguntas al Facebook, La Mano en el Fuego, y también en Twitter, @La Mano en el Fuego. No se muevan.
Iniciamos el último bloque de La Mano en el Fuego por TV Pública Paraguay. Señores, a ambos la pregunta. Hace unos meses se descubrió la partícula de Dios. ¿Esto cuán racional sería para usted y para usted también en el término de que supuestamente esto ayudaría a desvelar varios secretos del universo y sobre la existencia de Dios? Primeramente yo quisiera responder a lo que el Señor me había dicho, o que había dicho. Yo quisiera que Él me demuestre científicamente o racionalmente cómo se creó el universo y yo creo. Yo dejo de creer en Dios si Él tiene alguna otra persona que ha creado o alguna explosión o lo que sea. Si Él me demuestra y me convence, yo creo en eso. O sea, le digo lo mismo que ¡Qué Él me maravilla! dijo. Estamos entonces en el Ojalá. camino de la ciencia. Exacto, La sí. ciencia es la que nos lleva en ese Así camino mismo. y es la que responde esas preguntas. En Yo los 20 creería. últimos años Usted me han convence. surgido evidencias, pero Usted me convence, yo sustanciales. creo. Usted se sorprendería de los Perfecto. hechos nuevos que han sido develados y esto entra dentro Y del demuéstreme rubro lo que no de lo son que- develados. Demuéstreme lo que no son develados todavía por la ciencia. ¿Qué respuesta usted me da? ¿Cómo que los que no son develados? ¿Usted cree bueno, que la entonces, ciencia sabe todo? Ahí entonces la respuesta ¿Usted cree no, que la ciencia sabe ciencia no sabe todo. Y bueno, sin entonces embargo, hay muchas la cosas que no sabe y ciencia tiene que es, reconocer su ignorancia la por ciencia. Muchas supuesto, cosas. la ciencia en absoluto dice que, que lo conoce todo. Sin embargo, la ciencia nos brinda el mejor tipo de conocimiento que existe. Excelente, nosotros no Es rechazamos lo que eso. permite que tengamos este mundo que tenemos actualmente, que disfrutemos del confort que tenemos, ¿verdad? Así es. La ciencia Pero hace también eso. tiene sus cosas negativas, Y eso la tiene que cien- aceptar. Pero el uso que se hace de la Exacto. ciencia es otro. La religión también. La religión cuando se tiene mal uso puede destruir la humanidad. Pero cuando la religión entra en tu vida y es realmente lo que se espera de la religión, es otra cosa. No hay evidencias de que eso sea así en Ah, realidad. bueno. Y la ciencia tiene evidencias de, por ejemplo, cuántos años atrás se creó el mundo. Hay ¿Cuántos? evidencias, 13,6 mil. ¿Usted cómo me demuestra? Demuéstreme. Bueno, para eso usted precisaría tener una preparación científica. Y los Tendría científicos tendría saben. los ¿Cómo científicos demuestran? saben y, ¿Cómo los cien- demuestran? y bueno, y le Demuéstrame. estoy diciendo, Lo demuéstrame. para eso usted tendría que tener un background importante Y en tráigame una ciencia. partícula de Dios como los Y científicos. para eso, para que Tráigame. usted lo comprenda, usted tendría que tener un conocimiento científico, tendría que tener varios años de universidad, varios años de posgrado. Sin embargo, hay muchos científicos que han elaborado este tipo de conocimientos y nos los traen a nosotros que no estamos en condiciones todavía de saberlo. Pero si quisiéramos, podríamos saberlo. Si quisiéramos, si tuviéramos el tiempo, las ganas y la capacidad de comprender lo que estos científicos nos dicen. Ahora, le voy a decir, usted dijo por lo que hay muchos científicos que creen en Dios. Le voy a dar un dato. El 98% de los científicos de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, los científicos más relevantes del mundo, son ateos. ¿Sí? El 2% restante no es creyente. ¿Solamente los científicos de Estados Unidos son científicos? No, pero usted me está diciendo que hay muchos científicos Claro que hay creen. Yo muchos. estoy rebatiendo exclusivamente Bueno, el ese de los Estados punto. Unidos, ese 2%, ¿dónde usted tira? Ese 2% no tienen el tipo de pensamiento teísta que, por ejemplo, usted tiene. Ellos son... los ellos científicos son- europeos no son científicos para usted. pero los científicos más relevantes del mundo, los científicos, ese es un dato no menor. Los más Usted- relevantes, usted son tiene los ya, más relevantes. usted es tan racional, pero usted está clasificando Por científicos supuesto, los relevantes científicos que en- son premios Nobel, O sea, para los usted científicos que han relevante hecho es- grandes aportes. Para usted relevante es el científico que dice exactamente lo que usted quiere. No, y usted es muy racional. los diciendo eso. científicos que son parte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Eso no se hace porque no se hace seleccionando a los que son ateos. Eso se hace por los aportes que ellos han hecho, porque son premios Nobel, porque son profesores en universidades, porque han hecho descubrimientos relevantes Usted que en el es tan mundo. racional, y usted que sabe todo, demuéstreme de dónde viene el no me huevo. diga, no me ¿De diga, dónde viene el huevo? No me diga usted. ¿De dónde usted- salió el No, pero huevo? no me vaya usted a decir usted que Usted sabe que es tan todo. racional, pero usted es racional. Yo soy racional. Demuéstreme de dónde vino el huevo. pero esos ¿Se son- creó en un laboratorio científico? Pero esas son irrelevancias. Hay relevancia Pero para por usted. supuesto. ¿De dónde vienen las plantas, Pero de las la ley, flores? la ley de la evolución. Vamos a hablar de ciencia entonces. ¿Usted quiere hablar de la ley de la evolución? Está de bien, la hable evolución. usted con la evolución. La pero con evolución. a mí no me va a convencer. Pero yo sé Usted que no mismo le voy yo- a convencer. Usted mismo dijo que yo soy dogmático. Claro.
Está bien. Usted no cree en los Entonces, dogmas de yo su ta- iglesia. Yo tampoco creo en su dogma. Pero, ¿cuál Usted dogma? tiene su dogma. Usted Pero- me está diciendo que Dios no existe. Pero Eso no para es usted es ningún su dogma. Usted me demuestra que Dios Y existe usted y yo también voy me a creer. usted me demuestra quién Entonces es creó un el mundo, racionalista y usted entonces también. pongámonos a estudiar. Y yo no Hagamos- estudio. Usted me conoce a mí. Usted me hagamos- conoce a mí. Usted no me conoce. Pero- Usted no me puede juzgar siendo racionalista. Usted me está prejuzgando. Usted no sabe quién soy, qué estudios tengo. Y sin embargo está diciendo que yo soy un ignorante, que yo no sé nada porque creo en Dios. O sea, todos los que creemos en Dios somos ignorantes. Eso de ser racional. Es como una élite que se cree el dueño de la verdad. Jesús por algo dijo, y dejó mal parados a los filósofos y a los grandes estudiosos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hasta hoy día yo creo que es la palabra más fuerte de Jesús. Para los filósofos, para los científicos, otra es la verdad. Para nosotros en Cristo encontramos la verdad y la totalidad de la verdad. Entonces, que yo crea eso no significa que sea un estúpido. Pero vos sí crees en Cristo, que es una persona que existió, ¿verdad? Es posible que haya existido. No hay evidencias demasiado concretas de que así haya sido. Para los racionalistas, después de la muerte, ¿qué hay? Nada. Después de la muerte, o sea, nosotros creemos, o sea, la creencia, lo racional, las evidencias de las que se disponen, es que nuestro pensamiento, nuestra personalidad, lo que nosotros somos en esencia, es el producto de una interconexión masiva de neuronas, de 100.000 millones de neuronas, que producen estas maravillas, el pensamiento, el amor, el querernos los unos a los otros, la música, todo lo que se crea, todo lo que es el ser humano, es producto de esa interconexión de neuronas. Cuando nos morimos, mueren las neuronas, se disgrega nuestra personalidad y dejamos de ser lo que somos. Terminamos, se acaba. Usted sí cree en la vida eterna, ¿verdad? Claro que sí, creo. Ahora, yo me río, pero ¿cómo, si es tan racionalista este señor, va a decir yo creo que después de la muerte? ¿Algún científico descubrió ya qué pasa después de la muerte? ¿Algún científico Pero puede usted tiene una demostrarnos? visión muy sesgada de lo que es el ¿Algún pensamiento científico demostró? señor José. Bueno, pero usted dice que eso es racionalismo. Por supuesto y si que usted es es tan racionalismo. racional, si solamente se mueve por lo que le dice la razón, usted me tiene que demostrar qué sucede después de la muerte. Pero no es racional pensar No de es esa racional. manera en que yo o sea, tengo que yo me conocerlo muero todo. y desaparezco, Claro, y porque eso es irracional. eso es Desaparezco. pero es notable. ¿Usted me puede demostrar racionalmente que No. yo desaparezco? Vamos, habría para poder debatir racionalmente como estamos pretendiendo Yo hacer soy acá. irracional. Usted me está diciendo que yo soy Señor estúpido Martín, porque creo en esa Dios. misma pregunta no le podría trasladar él. ¿Qué prueba tiene usted de que hay vida después de la muerte? Él mismo acaba de decir, yo soy dogmático, dice. O sea, yo soy... En absoluto Los no he dicho eso. racionalistas creen que ser dogmático es aquel cuadrado que solamente cree en Dios y en ciertos dogmas. Pero no se dan cuenta que también ellos tienen dogmas. No tenemos ningún Claro dogma, que tiene. en absoluto. Eso es una creación, es algo que usted lo está diciendo, nosotros lo rechazamos en absoluto. Bueno, está bien. Yo le quiero decir una cosa. Yo no necesito que me expliquen racionalmente qué va a suceder, porque yo he experimentado en mi vida lo que estoy creyendo. Yo he tenido un cambio, pero de 180 grados, porque hubo una fuerza interior que cambió mi corazón. Y eso nadie me quita. Él me va a decir, pero una experiencia subjetiva, etcétera, etcétera. Absolutamente. Pero a mí me importa porque mi vida cambió. Anteriormente yo no podía tener este tipo de debates. Yo no puedo garantizar que le iba a desafiar a este señor ahí en la calle y me iba a tomar a trompadas con él. Hoy día le puedo decir, salgo de acá, le doy un abrazo y le creo una persona igual que yo y le voy a amar porque sentí que un Dios transformó mi vida. Entonces, para mí eso es tan importante como para él es su racionalidad. Entonces, pero con eso no quiero decir que estoy desechando la racionalidad. Al contrario, es un regalo precioso para mí de Dios. Y que haya científicos, que haya gente que hayan descubierto muchas cosas, incluso ayuda a la religión. No pudo haber sido solamente una decisión suya de a partir de ahora yo voy a salir adelante, Usted voy a puede cambiar decir, yo cosas no en mi tuve vida. la menor intención, señorita, de salir. Yo vivía una vida libertina, una vida alejadísima de Dios. Era un violento, era un peleador callejero, era un mujeriego. Y un día, en el momento menos pensado, alguien tocó mi corazón y la gente que me conoce le puede dar testimonio de eso. Ahora, a mí este señor
por más que sea racionalista, no me va a convencer. No me va a convencer, pero yo estoy seguro que un día, si charlamos mucho, posiblemente puede tener la misma experiencia que yo he tenido. San Pablo, que era un perseguidor de cristianos, cuando iba a Damasco, tuvo una experiencia y al día siguiente fue otra persona. Entonces, eso es lo que venimos a compartir nosotros los cristianos, de que hay una fuerza interior que transforma y creemos que es la fuerza de Dios. Escuchamos. No, Te damos la última yo oportunidad. tuve la- porque tenemos Pasamos que irnos 5 después. minutos, ya yo tenemos tuve que la irnos. experiencia inversa, ¿verdad? Yo, lógicamente, como experiencia subjetiva, que es la religión, yo antes era un creyente, pero solamente por las razones de que yo fui criado en el ámbito del cristianismo. Por eso yo creía en Dios, creía en Cristo, creía en todas esas cosas. Si hubiera nacido en la India, hubiera creído en el dios Shiva, Ganesh. Si hubiera nacido en el mundo musulmán, hubiera creído en Alá. El ejercicio de la razón, el ejercicio del pensamiento crítico, me cambió. A los 30 años, un poco más, me di cuenta de que esas eran creencias sin fundamentos, las deseché totalmente. Mi vida cambió también, ya no tengo miedo a lo que me pueda hacer un Dios que está allá y que me va a castigar si me porto mal. No tengo más ese tipo de miedo, vivo una vida absolutamente feliz en ese sentido, estoy satisfecho con mi vida. Genial, me ha ido desde que yo dejé de creer cosas que no tienen fundamento. Bueno, llegamos hasta acá, entonces Muchísimas los dos gracias. tuvieron la suerte de cada uno descubrió su vida y se siente en paz. Pero qué fantástico. Gracias por Uno venir, creyente y señores, otro no. gracias. Nos vamos, gracias por Nos todo. vamos. Nosotros nos encontramos el martes a las 20 horas por TV Pública Paraguay. Gracias por la compañía. Buenas noches.